El cuarto 14 del Hospital Español tenía un tipo de quietud que ni siquiera se encontraba en los pasillos destinados a los convalecientes más graves. Era un silencio agudo, tenso, como si hasta las paredes esperaran una noticia que no llegaba. La puerta aún tenía marcas de los toques insistentes de la prensa, que horas antes había intentado sacar declaraciones de enfermeras, médicos, incluso de un ascensorista asustado. Cualquiera que pudiera dar un detalle sobre el estado de Antonio Aguilar después del accidente en Durango. Ahora, sin embargo, ya se habían ido. Los reporteros, los fotógrafos, los curiosos y, con ellos, casi todos los amigos. Antonio estaba acostado de lado, tratando de encontrar una posición en la que la costilla rota doliera menos. Las luces del techo, suavizadas por una película amarillenta, creaban una claridad difusa que más irritaba que confortaba. Escuchaba los sonidos del hospital. Pasos arrastrados, metal contra metal, una puerta que se cerraba a lo lejos, pero nada apagaba el peso de la soledad recién instalada. Durante el final de la mañana y el inicio de la tarde, el cuarto había sido un ir y venir de visitas apresuradas, rostros conocidos, sonrisas ensayadas, frases como «Ánimo, compadre», «Mañana estarás mejor», acompañadas de perfumes caros y miradas que se escapaban discretamente hacia el reloj. Hubo incluso quien pidió autógrafo. Uno le preguntó, sin siquiera sentarse, si podría retomar las filmaciones en 1 o 2 semanas. Otro dejó un ramo de flores con tarjeta, pero se fue antes de que Antonio respondiera. Cuando el dolor aumentó y la medicación lo hizo dormir, el cuarto finalmente se vació. Cuando despertó, estaba solo. El enfermero entró a las 18 horas para una revisión rápida. Traía el expediente bajo el brazo y la intención evidente de salir pronto. Pero, detrás de él, apareció una silueta que Antonio reconoció antes de que el rostro se mostrara, antes de que los pasos sonaran, antes incluso de que se dijera cualquier palabra. Era una presencia que no necesitaba anunciarse. Pedro Infante. Entró sin ceremonias, sin esa aura de estrella que surgía cuando estaba frente a un escenario o una audiencia. Dejó el sombrero en las manos, como quien se despoja de cualquier formalidad, y se acercó despacio a la cama, respetando el espacio de un hombre herido. «Parece que la vida sabe elegir las horas para derribarnos», dijo Pedro, en un tono bajo, casi íntimo. La voz no tenía lástima, tenía comprensión, y eso, para Antonio, fue más valioso que cualquier visita que había recibido ese día. «Creí que nadie iba a regresar», murmuró Antonio, ajustando la respiración, sintiendo la punzada en la costilla. Pedro jaló una silla y se sentó, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como quien se niega a estar allí solo de paso. «Cuando uno cae, compadre», respondió con una sombra de sonrisa. «Se ve quién queda». La frase se posó en el aire, como un recordatorio, pero no había acusación en ella, solo verdad. El enfermero terminó la anotación en el expediente y salió sigilosamente, dejando a los dos solos. Pedro observó a Antonio por unos segundos, midiendo la palidez del rostro, la respiración corta, el apretón de dientes para contener el dolor. Había visto heridas peores en sets de filmación, palenques, estudios improvisados en el interior, pero nada dolía más que ser dejado en la oscuridad, rodeado por el eco de su propio nombre siendo susurrado afuera, mientras por dentro se luchaba para no sentirse descartable. «¿Te contaron lo que fue que pasó?», preguntó Antonio con esfuerzo. Pedro asintió. Un caballo nervioso, un tropiezo en el terreno y nadie a su alrededor listo para sostener. La descripción, simple, era precisa, y llegaba donde dolía. «Ya sabes cómo es», completó Pedro. «A veces vivimos más peligro en una filmación que en un rodeo de verdad.
Antonio soltó un suspiro que era mitad dolor, mitad risa. Y luego dicen que exageramos. Por un instante, los dos se quedaron en silencio. Un silencio diferente al que pesaba antes. Ahora era un intervalo necesario, casi respetuoso. Pedro apoyó el sombrero en su regazo, pasó el pulgar por el ala, como quien busca una frase, pero desiste de ella. «No vine a preguntar nada», dijo al fin, «ni a sacarte promesas de filmación. Vine solo». Levantó la mirada. «Vine porque sé lo que significa despertar, y no ver a nadie». Antonio giró un poco el rostro, mirando a su amigo. Había algo profundo en ese gesto silencioso de Pedro. Un entendimiento que solo quien vive de cantar, filmar, recorrer el país, enfrentar madrugadas y multitudes, conoce. Al final, cuando la música termina y el aplauso cesa, solo queda el hombre. Y pocos tienen el valor de enfrentar al hombre, sin el brillo. «Gracias», murmuró Antonio. Y esta vez no era formalidad mexicana. Era un agradecimiento real, sobrio, cargado. Pedro acomodó la manta sobre su pecho, sin llamar la atención al gesto. «Descansa, yo me quedo aquí». La habitación 14, antes tan vacía, ganó otro peso. El peso silencioso de una lealtad que no dependía de fotógrafos, titulares o conveniencia. Y por primera vez desde el accidente, Antonio Aguilar cerró los ojos sin miedo al silencio. Porque, a pocos pasos de distancia, alguien se quedaba para asegurar que no despertaría solo. La madrugada siempre tuvo una forma particular de instalarse en el Hospital Español, como si las paredes respiraran más despacio y el tiempo se derramara por los pasillos en pasos lentos. Después de la medianoche, el edificio dejaba de ser un centro médico moderno y volvía a parecer un lugar de vigilia. Cada luz encendida llevaba una promesa de permanencia. Cada sombra, una conversación que nadie se atrevería a repetir. Pedro Infante permaneció junto a la cama de Antonio como quien asume un puesto antiguo. A veces enderezaba la manta, a veces revisaba silenciosamente el suero. A veces se levantaba para observar la ventana, como si esperara cualquier señal del mundo afuera. No estaba inquieto, solo alerta. Era el tipo de presencia que no se aprende, que nace de una vida pasada entre escenarios, arenas y madrugadas insomnes en las que el cuerpo se cansa, pero el corazón insiste. La máquina de monitoreo cardíaco marcaba un compás constante, casi musical. Los médicos aún estaban experimentando con equipos más modernos en ese período, y el bip suave parecía fuera de lugar entre paredes tan antiguas. Pedro seguía el ritmo con el pie, sin darse cuenta. Siempre escuchaba todo lo que tuviera cadencia. Antonio dormía bajo el efecto de analgésicos, pero no dormía tranquilo. Giraba el cuerpo, fruncía el ceño, respiraba corto. El dolor no lo soltaba completamente. Pedro sabía reconocer ese tipo de sueño. También conocía la expresión de alguien que, incluso inconsciente, tiene miedo de despertar solo. Acercó la silla más al lecho. «Estás hecho un toro, hermano. Pero hasta los toros caen cuando la vida se pone de lado», murmuró, a pesar de saber que Antonio no lo escucharía. En el pasillo, una enfermera cambiaba turno con otra. Conversaban en voz baja, pero Pedro captó parte del diálogo. «¿Todavía sigue allí?» «Sí, no se ha movido». «Dicen que canceló grabaciones solo para venir». Pues, pocos hacen eso. No era para él escuchar. Pero escuchó. Y volvió a la posición original, con las manos cruzadas, mirando a Antonio respirar. Cerca de una hora después, Antonio comenzó a despertar. Primero movió los dedos, luego levantó los párpados pesados, como si viniera de un lugar profundo. Pedro se inclinó un poco. «Despacio, compadre. La noche todavía no termina». Antonio
Parpadeó algunas veces antes de reconocer la figura a su lado. ¿Tú no te fuiste? Pedro sonrió de lado. Te dije que me quedaba. Cumplo mi palabra. Antonio intentó acomodarse, pero el dolor lo retuvo. Mordió el labio. Respiró hondo. Duele cuando respiro. Entonces respira despacio. Nada de demostrar que eres valiente ahora. Pedro respondió con ligereza, pero con la firmeza de un hermano mayor. Antonio cerró los ojos por unos segundos. El suero goteaba de manera acompasada, y el aire dentro del cuarto parecía pesado de tantas palabras no dichas. Cuando abrió los ojos nuevamente, miró a Pedro con una lucidez repentina. ¿Por qué viniste? ¿De verdad? Pedro no desvió la mirada. No buscó una respuesta preparada. No buscó una frase de efecto digna de radio. Él simplemente dijo la verdad. Porque sé cómo es cuando todos se van. Ya lo he sentido en la piel más de una vez. El silencio que siguió fue profundo, no frío. Era el tipo de silencio que solo existe entre hombres que comprenden el precio de su propia vida pública. Y también, Pedro continuó, respirando hondo, porque eres mi amigo, no de esos de foto, de los que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Antonio inclinó la cabeza, tratando de interpretar aquello que, en realidad, ya sabía. En medio de la industria cinematográfica, donde los contratos cambiaban vidas y las productoras decidían destinos, las amistades verdaderas eran raras. Eran como oro, valiosas, difíciles de extraer, y siempre bajo el riesgo de ser derretidas por la vanidad ajena. Una sombra cruzó la puerta. Era un médico, joven, con ropa aún desalineada del turno. Notó a Pedro, ajustó la postura y entró casi ceremoniosamente. Señor Infante, no esperaba encontrarlo a estas horas. Pedro hizo un gesto breve. ¿Cómo está él, doctor? Estable, pero necesita mantener reposo absoluto y mínima emoción. Antonio soltó una risa dolorida. Con Pedro aquí es difícil. Pedro levantó los ojos teatralmente. Vaya, el doctor dijo mínima emoción, no nula. El médico sonrió, anotó algo en el prontuario y salió. El corredor volvió al ritmo nocturno. Con la madrugada avanzando, el hospital parecía un mundo aislado. Afuera, la Ciudad de México descansaba bajo el cielo rosado y contaminado que solo ella sabía producir. Aquí dentro, solo el sonido de las máquinas y la respiración irregular de Antonio componían la banda sonora. Pedro se levantó, caminó hasta la ventana y apartó levemente la cortina. El vidrio estaba frío. Vio el patio interno casi desierto, algunas sombras atravesando el jardín, tal vez empleados yéndose. Pensó en cuántas madrugadas había pasado solo en hoteles, camerinos, coches, aviones, y cómo, en ese momento, no había lugar en el mundo en el que prefiriera estar más que en ese cuarto. «Pedro», llamó Antonio, la voz ronca. «Si fueras tú ahí en la cama, yo haría lo mismo». Pedro no respondió inmediatamente. Sostuvo el sombrero por el ala, lo apretó con suavidad, luego volvió a la silla. «Lo sé», dijo al fin, y esa frase selló más que cualquier brindis, cualquier serenata, cualquier pacto dicho frente a cámaras. Selló la verdad que, en la vida real, pocos conocían, que detrás de los escenarios, de las grabaciones, de las peleas de estudio, de los contratos y de los titulares, había hombres de carne y hueso que se necesitaban mutuamente. Antonio se volvió a dormir, esta vez menos tenso. Pedro dejó que el silencio se apoderara del lugar, sin intentar llenarlo. Apoyó la cabeza en la pared, cerró los ojos por un instante, pero no durmió. La vigilia era suya, y no la abandonaría hasta el primer signo de luz en el cielo. La verdad es que, en esa madrugada, Pedro Infante no era estrella, ni cantante, ni galán de cine. Era solo un amigo que elegía quedarse.
mientras el mundo, allá afuera, seguía dormido e indiferente. Y esa elección, silenciosa, moldeaba una leyenda. El primer signo de la mañana en el Hospital Español nunca venía por la luz, sino por el sonido. Antes de que el cielo clareara, las voces comenzaban a resurgir, apagadas, en los pasillos. Carritos de metal volvían a rodar, papeles siendo intercambiados entre manos apresuradas, y el ruido distante de puertas abriéndose y cerrándose señalaba el regreso del mundo real. Pedro, que no había dormido ni un minuto, levantó el rostro al escuchar esa transformación. La madrugada terminaba, pero su vigilia no. Estaba con la espalda rígida por la silla dura, los músculos del cuello quejándose, y aún así parecía entero, sostenido por una determinación antigua, de esas que quien crece luchando desde temprano aprende a llevar como parte de la carne. Antonio dormía un sueño más regular. La respiración, antes inquieta, ahora había encontrado un ritmo propio, tal vez apoyada por el simple hecho de saber que alguien velaba a su lado. El dolor aún estaba allí, escondido bajo el efecto de los medicamentos, pero la angustia había disminuido. Y Pedro lo notó de inmediato. La enfermera del turno de la mañana entró con pasos ligeros, soltando un «buenos días», casi susurrado. Notó a Pedro sin mostrar sorpresa. Ya sabía de su presencia, desde las conversaciones de la madrugada en los bastidores del hospital. «¿Pasó buena noche, señor Infante?» «No fui yo quien necesitaba pasarla», Pedro respondió, señalando con ligereza a Antonio. Ella sonrió, discreta, y comenzó a revisar los aparatos. «Está mejor que ayer». Su presencia ayudó. Pedro no comentó nada. Solo asintió con un gesto pequeño, como si quisiera mantener todo en silencio. A diferencia de muchos artistas de la época, no tenía interés en transformar gestos íntimos en publicidad. Poco después, el pasillo ganó otro tipo de ruido. Zapatos apresurados, un murmullo ansioso, el clic de una pluma nerviosa. Pedro reconoció la vibración antes incluso de que la sombra apareciera en el vidrio esmerilado de la puerta. Era alguien de la productora. Él lo sabía. Y no tardó. La puerta se abrió de repente y entró un hombre impecablemente alineado, traje claro, cabello brillantemente engominado y un maletín de cuero bajo el brazo. El tipo que rara vez se veía después de las 9 de la noche, pero que aparecía a las 6 de la mañana si pensaba que había algo lucrativo que resolver. «Don Antonio», comenzó, pero se interrumpió al encontrar a Pedro sentado en la silla. El gesto del hombre vaciló. La postura cambió. «Señor Infante, yo no esperaba verlo aquí tan temprano». Pedro se levantó despacio. No había agresividad, solo una calma que imponía respeto. «Él está descansando», dijo, firme. «¿Lo que necesitas no puede esperar al médico?» El representante de la productora abrió la carpeta, inseguro. «Claro, claro. Yo solo vine a checar». Buscaba la frase correcta. No la encontraba. «La prensa ya está preguntando si podrá continuar con las filmaciones. Necesitamos alguna previsión para divulgar». Pedro interrumpió con un gesto mínimo de la mano, pero que tuvo un impacto inmediato. «¿Previsión? Tiene una costilla rota. No necesita previsión. Necesita descanso». El hombre aflojó la corbata sin querer. «Sí, claro, pero ya sabes cómo es. El estudio. El cronograma». «El cronograma espera». Pedro concluyó. «Él es más importante que cualquier filmación». La frase, dicha con esa autoridad suave de Pedro, no permitió réplica. El representante recogió los papeles, murmuró un «vuelvo más tarde» y salió de la habitación cargando su propia inutilidad en los hombros. Pedro volvió a la silla, observando la puerta cerrarse con un clic suave. Así era la vida entre bastidores. Cuando la salud o la fama vacilaban, los que mandaban venían a verificar la mercancía, no al hombre.
La enfermera, que había presenciado la escena desde la puerta entreabierta, se acercó discretamente. «Hay gente que solo sabe correr cuando la cámara está encendida», dijo ella, casi en un susurro cómplice. Pedro esbozó una sonrisa sin alegría. «Pues sí, y hay gente que solo aparece cuando está apagada». El silencio volvió por unos momentos, pero era un silencio más cálido, menos solitario. Antonio comenzó a despertar de nuevo, atraído por los ruidos del pasillo. Parpadeó despacio, tratando de entender qué había pasado mientras dormía. «¿Quién era?», preguntó, ronco. «Nadie que te haga falta», respondió Pedro. Antonio respiró hondo, sintiendo aún la incomodidad de las costillas, pero hubo algo más profundo en ese gesto. Miró a Pedro con gratitud silenciosa, esa que no se admite fácilmente, pero se revela en los ojos cansados. «¿Están preguntando por las filmaciones?», insistió Antonio. Pedro asintió. «Sí, pero ya respondí por ti». Antonio arqueó una ceja. «¿Y qué dijiste?». Pedro se encogió de hombros. «Que no eres una máquina, eres un hombre. Volverás cuando puedas estar de pie sin sentir que el mundo gira». Antonio soltó una risa corta, pero sincera. «Dices eso ahora, porque no eres tú a quien le exigen cada peso de la taquilla». Pedro se inclinó hacia adelante. «¿De verdad crees que conmigo sería diferente?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Y Antonio entendió. Ambos estaban atrapados en el mismo sistema, donde el público te ponía en un pedestal y la industria tiraba de los hilos. Los pasos en el pasillo empezaron a aumentar. Rumores se esparcían de habitación en habitación. Las enfermeras comentaban en voz baja. 2 empleados del sector administrativo susurraban. «Dicen que Pedro Infante pasó la noche entera ahí». Entera. Eso sí que no se ve todos los días. Esos murmullos atravesaron paredes y llegaron hasta quien servía café en la planta baja. Y así, sin cámaras, sin reporteros, sin titulares, se formaba un rumor, de esos que nacen pequeños y se transforman en historia oral. Ni Antonio ni Pedro escucharon todo, pero sintieron la vibración. Había algo que se estaba esparciendo, algo real. Pedro acomodó el sombrero en su regazo, como si se estuviera preparando para algo importante. «Compadre, cuando todo esto pase», comenzó Antonio con la voz aún baja. «¿Qué?», preguntó Pedro inclinado. «Quiero que sepas que no voy a olvidar quién se quedó cuando el resto se fue». Pedro no sonrió. No quiso suavizar el peso de la frase. Solo puso la mano en el buen hombro de Antonio. «No lo hago por recuerdo. Lo hago porque tú harías lo mismo». Y era verdad. Tan verdad que dolía. Unos minutos después, mientras Antonio volvía a descansar, el pasillo se llenó de más movimiento. Los médicos conversaban, los empleados iban de un lado a otro, pero había una reverencia silenciosa al pasar frente a la habitación 14, como si todos supieran que allí dentro ocurría algo raro, un gesto humano sin audiencia. Los rumores continuarían. Correrían por los pasillos, por el estacionamiento, por las casas de los empleados. Pero la escena, el hombre que se quedó, nadie más que los presentes realmente la vería. Y así es como nacen las leyendas, en los rincones donde casi nadie mira, en los silencios que solo algunos saben escuchar. La mañana finalmente alcanzó la habitación 14 con una claridad gris, filtrada por la cortina de tela gruesa, que alguien había corrido durante la madrugada. No era el tipo de luz que iluminaba, era el tipo que anunciaba. Un aviso silencioso de que el día recomenzaba, con sus exigencias, sus prisas y sus verdades. Pedro Infante, sentado en la misma posición desde la noche anterior, observó el primer rayo tocar el suelo encerado. Parecía casi una señal. A esa hora, hasta los ruidos del hospital perdían fuerza, como si el amanecer pidiera respeto. Los pasos disminuían.
Las puertas empezaban a cerrarse con más cuidado. Quizás solo era la imaginación de Pedro, pero sintió que el mundo se volvía más lento ante el despertar de Antonio. Antonio respiraba mejor. Aún había tensión en el pecho, el peso de la costilla rota, el ardor que venía del esfuerzo mínimo de cambiar de posición. Pero también había una paz nueva, que no era del anestésico. Era de presencia. Presencia humana. De esas que el cuerpo reconoce antes de que la mente lo formule. Pedro se levantó lentamente, estirando la espalda con un crujido casi audible. Se acercó a la ventana y abrió un pequeño espacio en la cortina. La ciudad comenzaba a moverse, aún adormilada, como un animal grande despertando. Vio el patio interno con algunas hojas arrastradas por el viento, dos enfermeros conversando en voz baja y el brillo discreto de la fuente apagada. Por un instante, pensó en su propia agenda. Reuniones con la discográfica, ensayos de orquesta, grabaciones de radio. Todo aquello que formaba parte del cotidiano de un ídolo nacional. Nada de eso le preocupó. Nada se comparaba con lo que tenía delante. Cuando se giró, encontró a Antonio despierto. Los ojos medio hinchados por el dolor, pero lúcidos. Observaba a Pedro con una expresión difícil de descifrar. Mezcla de alivio, sorpresa y algo parecido a la gratitud. «Pareces vigilia de santo», murmuró Antonio con un hilo de humor cansado. Pedro sonrió de lado, acercándose a la cama. «Santo no, solo amigo». Antonio movió la cabeza despacio, evitando el dolor. «¿Cuántas horas estuviste ahí?» «No sé», respondió Pedro, sincero. «Solo sé que no ibas a despertar solo». Antonio tragó saliva. Eso lo tocó más de lo que quería admitir. Las personas acostumbradas a la vida pública aprenden temprano a desconfiar de los grandes gestos. Casi siempre tienen costo, pero un gesto silencioso, ese no se compra. «Yo pensé que tenías compromiso hoy», dijo Antonio. Pedro dejó el sombrero en la cama, cerca de la buena mano de Antonio. «Tengo, pero ninguno más importante que este». Antonio desvió la mirada por un instante, como quien intenta organizar las emociones dentro de su propio dolor. Entonces respiró hondo, miró a Pedro de nuevo y preguntó: «¿Te acuerdas de aquella película que hicimos juntos? Cuando me caí del caballo en la grabación de la escena final, ¿y tú me levantaste antes de que los extras corrieran?» Pedro asintió. «Me acuerdo. Y recuerdo que dijiste que nunca lo olvidarías». «Pues no lo he olvidado», afirmó Antonio. «Pero lo que hiciste ahora es más grande». Pedro apoyó la mano en la barandilla de la cama, inclinándose un poco. «No tiene medida, Antonio. La amistad no es una cuenta por pagar». Antes de que Antonio pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era el médico de la mañana, trayendo una carpeta y una mirada sorprendida al encontrar a Pedro todavía allí. «Sí, señor Infante. Pasó toda la noche». Pedro solo hizo un pequeño gesto afirmativo. El médico examinó a Antonio, revisó el vendaje, probó la respiración. Las observaciones fueron positivas. El cuadro estaba estable, el dolor más controlado. La recuperación dependía de reposo y paciencia. Dos cosas que los artistas rara vez tenían. «Si sigue así, en unos días podrá sentarse sin tanto dolor», informó el médico. «Pero nada de esfuerzo, mucho menos volver a las filmaciones ahora». Antonio bufó, impaciente, pero asintió con la cabeza. Pedro cruzó los brazos, como quien respalda la orden médica. El médico salió, dejando en el aire ese olor a alcohol que siempre acompañaba sus pasos. Pedro volvió a sentarse. La silla parecía haberse moldeado a su cuerpo después de tantas horas. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Antonio, rompiendo el silencio. «Ayer por la tarde esta habitación estaba llena. Gente hablando alto, haciendo promesas, dejando tarjetas. Hoy
Nadie volvió. Pedro levantó un poco el mentón, pero no comentó. Antonio continuó. Vinieron porque tenían miedo de que el periódico publicara que no aparecieron. No por mí. Pedro tocó el sombrero, girándolo entre las manos. Es así. El mundo nos aplaude de pie, pero casi nadie se queda cuando caemos. Antonio lo observó con atención. ¿Y por qué te quedas tú? Pedro respiró hondo antes de responder. Porque tú eres de verdad, de la misma fibra, y porque no dejo que nadie a quien respeto pase dolor solo, ni en la vida, ni entre bastidores. Antonio cerró los ojos por un instante. La luz de la mañana tocaba su rostro, revelando arrugas discretas que antes no se veían, tal vez por la prisa de la rutina. Parecía cansado, pero tranquilo. Cuando volvió a mirar a Pedro, su expresión ya cargaba otra densidad. «Cuando salga de aquí», dijo despacio, «te debo una serenata. De esas que empezamos riendo y terminamos llorando». Pedro rió levemente. «No me debes nada», Antonio insistió. «Sí te debo. Te debo la certeza de que, en un mundo lleno de brillo falso, todavía existe alguien que se queda cuando el resto se va». Pedro se inclinó. Puso la mano firme en el hombro bueno de Antonio. «Entonces págame de otra forma. Vuelve a cantar. Vuelve entero. México te necesita. Nos necesita a los dos. Vivos, fuertes y diciendo la verdad con la voz». Antonio sonrió, finalmente libre. Una sonrisa que atravesaba el dolor. «Lo prometo». Pedro apretó su hombro una última vez. «Entonces, vuelvo mañana. Y después, hasta que estés de pie». Y volvió de verdad. Sin faltar un día. Cada mañana siguiente, cada silencio compartido, cada conversación corta construía un lazo que no aparecía en los periódicos, pero se esparcía por los pasillos como un rumor respetuoso. Años después, se diría mucho sobre accidentes, filmaciones, peleas de estudio, amores secretos, contratos perdidos, pero nadie podría contar con precisión lo que pasó esa noche y ese amanecer, en la habitación 14 del Hospital Español, excepto aquellos que lo vieron, y aquellos que lo sintieron, porque algunas historias no son titulares, son leyenda.